Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es María Elvira Arzuaga y Seda. Estudio en la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada. Curso el grado 9B. A continuación les presentaré la teoría cinético-molecular, los tres estados de la materia. Empecemos. Origen de la teoría cinético-molecular. Hasta llegar a la formulación de este modelo, transcurrieron distintos hechos que permitieron que se diesen las bases para ofrecer esta teoría. Para empezar, el concepto de átomo nació en la antigua Grecia, bajo la escuela atomista, cuyos discípulos difundieron la idea de que el átomo es la unidad indivisible que forma toda materia del universo. Demócrito fue uno de sus mayores exponentes, pero sus propuestas chocaban directamente con las ideas de Aristóteles, las cuales dominaban la época, por lo que pasaron desapercibidas. No fue hasta principios del siglo XIX cuando la idea del átomo reapareció en el ámbito de la ciencia, cuando John Dalton postuló la teoría atómica, indicando que toda sustancia está configurada por átomos. Entonces, la teoría cinético-molecular nace de un conjunto de estudios que se realizaron principalmente en gases, y cuya conclusión final fue similar. Sigamos. Constitución. ¿Qué es la teoría cinético-molecular? A lo largo de la historia del pensamiento humano se ha elaborado un modelo acerca de cómo está constituida la materia. Se conoce con el nombre de modelo cinético-molecular. Según este modelo de materia, todo lo que vemos está formado por unas partículas muy pequeñas, que son invisibles aún a los mejores microscopios, y que se llaman moléculas. Las moléculas están en continuo movimiento y entre ellas existen fuerzas atractivas, llamadas fuerzas de cohesión. Las moléculas, al estar en movimiento, se encuentran a una cierta distancia una de otras. Entre las moléculas hay espacio vacío. Bien. Bueno, ahora vamos con los cambios de estados que se producen de acuerdo a la teoría cinético-molecular. Bueno, vamos con el primero. Estado sólido. En el estado sólido, las partículas están muy próximas y fuertemente unidas entre sí, por lo que mantienen fijas sus posiciones, manteniendo las distancias que hay entre ellas. Es por ello que adoptan estructuras tridimensionales de volumen definido y constante. Se consideran incompresibles. No obstante, las partículas poseen un cierto movimiento de vibración, que aumentan con la temperatura, motivo por el cual al calentarlos las vibraciones crecen aumentando el volumen, dilatación, y pueden llegar a vencerse las fuerzas de atracción. Allí en ese momento se produce un cambio de estado. Pasamos al siguiente, estado líquido. En el estado líquido las distancias entre las partículas son ligeramente mayores que en los sólidos, pero su movimiento y sus interacciones impiden que este espacio se reduzca, por lo que son prácticamente incompresibles. Sin embargo, aunque las interacciones son lo suficientemente grandes como para evitar su dispersión, la movilidad que poseen las partículas permite que se desplacen unas respecto a otras, otorgándoles la capacidad de fluir y de amoldarse al recipiente que las contiene. Bien, pasamos al estado gaseoso. Escuchen, por favor. En los gases, las partículas están separadas a grandes distancias, en comparación con su tamaño, y en consecuencia, las interacciones entre ellas se consideran nulas. Por ello, los gases adoptan la forma y ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Las partículas gaseosas se mueven libremente y azarosamente, chocando elásticamente entre sí y con las paredes del recipiente, ejerciendo una determinada presión, aumentando la velocidad media y los choques con la temperatura. El siguiente estado que nombraré no es muy considerado, es considerado prácticamente, el siguiente estado que nombraré casi no se usa, pero es importante que lo conozcan porque se produce un gran cambio. Estado plasma. Cuando se alcanzan temperaturas y presiones extremadamente altas, los choques entre partículas son muy violentos y la energía del impacto consigue superar incluso las intensas fuerzas que unen las partículas y mantienen su integridad. En estas condiciones, los átomos se destabilizan y los electrones escapan, separándose del núcleo. Se consigue así un estado de la materia completamente distinto
ionizado, con propiedades características, como la capacidad para conducir la electricidad, que denominamos plasma. El estado de plasma se encuentra en el espacio exterior, en estrellas y nebulosas. Es el estado más abundante del universo y se forma en ciertas circunstancias, que se da en la ionosfera, las auroras boreales, el magma y los rayos o el fuego. Pasamos a la siguiente información. Diferencia entre los estados de la materia. Aquí les explicaré detalladamente este cuadrito. Vamos con la primera característica. Fuerza de cohesión. Estado sólido, muy fuerte. Estado líquido, débil. Estado gaseoso, nulo. Segunda característica. Movimiento de partículas. Estado sólido, vibran. Estado líquido, se mueven desordenadamente. Estado gaseoso, se mueven libremente. Vamos con la siguiente. Fluidez. Estado sólido, no fluye. Estado líquido, fluye. Estado gaseoso, fluye. Vamos con otro. Forma. Estado sólido, definida o constante. En el estado líquido y gaseoso no tienen forma definida, adoptan la forma del recipiente que los contiene. Volumen. Estado sólido definido o constante. Estado líquido definido o constante. Estado gaseoso indefinido o variable. Y la última, comprensibilidad. Estado sólido nula. Estado líquido casi nula. Estado gaseoso muy comprensibles. Importancia de este modelo. Lo interesante de esta teoría es cómo relaciona la existencia del átomo con propiedades físicas medibles, como la presión o la temperatura. Además, tiene una correlación con las fórmulas matemáticas de las leyes de los gases ideales. Con esto, damos por terminado este video. Espero que les guste y les sea de mucha ayuda.